Buenas noches a todo el público presente. El día de hoy nos encontramos en Biloyer en el curso de Derecho Administrativo. El día de hoy vamos a desarrollar la tercera ponencia a cargo del doctor José Carlos González Cucho, quien es abogado y actualmente socio del estudio Diez Canseco Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad Castilla de la Mancha. El doctor es profesor de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor José González Cucho ha sido abogado senior en la Sala de Defensa de Competencia del Tribunal de Indecopi y analista legal en la Sala de Protección al Consumidor del Tribunal de Indecopi. Además, la Secretaría Técnica de los órganos colegiados de OCIPTEL y también se ha desempeñado como abogado asociado del área de competencia y protección de datos personales del estudio UNIS. El día de hoy, el doctor José Carlos González Cucho está presente para poder disertar sobre el tema del procedimiento administrativo. Doctor, le agradecemos la presencia el día de hoy. A nombre de todo el equipo de Biloyer estamos muy agradecidos por su presencia y es gratísimo poder escucharlo el día de hoy. Doctor, le cedemos el uso de la palabra para que usted inicie cuando usted tenga a bien. Bien, muchísimas gracias por la gentil invitación, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema tan interesante como es el procedimiento administrativo. Entiendo que si están aquí reunidos en un día de semana a las 7 de la noche escuchando una conferencia de derechos porque digamos, les gusta capacitarse y saludo y respeto y valoro eso. La presentación que vamos a tener el día de hoy es sobre el procedimiento administrativo y va a ser teórica, pero también práctica, bien aterrizado, vinculada con situaciones del día a día y por temas de trabajo también bien conectadas. En mi caso con procedimientos o actuaciones de Indecopi que nos dan luces sobre la estructura del procedimiento administrativo, su configuración, sus requisitos. Entonces, nada, voy a compartir con ustedes una presentación y al final, en caso quede alguna duda o consulta, pues quedo a su entera disposición. Bien. El procedimiento administrativo. Sabemos que mientras que en el caso de los privados que tienen amplio margen de acción, pueden hacer todo aquello que quieran, salvo lo que la ley les prohíba, en las relaciones jerárquicas o en las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública, la cosa es un poquito más cuadriculada o parametrada, ¿no? La administración se somete a un conjunto de reglas de juego para no hacer uso abusivo, desproporcionado de sus facultades o de sus competencias. En cierta medida hay una suerte de garantía frente a los ciudadanos de que la administración pues va a respetar las reglas de juego. En ese sentido, la administración, por ejemplo, se sujeta al principio de legalidad y es así que, a diferencia de los ciudadanos, de los privados que hacemos lo que queremos, salvo lo que la ley nos prohíba, la administración solamente puede hacer aquello para lo que está expresamente facultada, habilitada, aquello para lo que la ley le da competencia. De ahí que si la administración se mueve un poquito más de allá de lo que le ha sido habilitado, se está exponiendo, se está arriesgando a que sea posible sanción por una ilegalidad o que estemos frente a la imposición de una barrera burocrática que puede ser detectada y corregida por Indecopi. En ese sentido, la administración en ejercicio de sus facultades legales, al emitir declaraciones respecto a la esfera jurídica de los ciudadanos,
emite actos administrativos que ustedes ya habrán estudiado, que van a estudiar, que son estas declaraciones de la administración a los ciudadanos que surten efectos en su esfera jurídica, creando un derecho, modificando, cancelando, alterando de una u otra manera, ¿no? Eh, Tal vez si yo solicito el registro de una marca y obtengo el registro, ese registro es un acto administrativo que crea un derecho y me asigna una titularidad respecto de algo que no tenía en un primer momento, ¿no? O si yo denuncio a un proveedor por infracción de protección al consumidor, se emite una resolución, se emite un acto administrativo que resuelve una controversia o una situación jurídica previa incertidumbre, aclarándola en un sentido o en otro. Entonces, la administración interactúa con los ciudadanos a través de actos administrativos, que tienen sus propios requisitos según lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Tienen que ser emitidos por la autoridad o por la entidad competente. MINSA no puede estar regulando o emitiendo actos sobre temas de telecomunicaciones, por ejemplo, con un acto jurídica y materialmente posible. Un acto administrativo creo que no puede decir que se anula la ley de la gravedad, por ejemplo, es un sinsentido, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que en esa interacción entre administración y ciudadanos a través de actos administrativos, entendidos estos como declaraciones de voluntad que surten efectos, hay detrás de cámaras un conjunto de actuaciones que conllevan a la emisión de ese acto administrativo. El acto administrativo puede ser así como la punta del iceberg, lo último que ve el ciudadano tal vez y probablemente lo que más le interesa. Pero detrás de todo eso hay un conjunto de actuaciones, actos dentro de la administración o de la administración con el ciudadano para actuaciones de trámite, pero hay un conjunto de actos y diligencias que son el camino previo para llegar a ese acto administrativo. Y esa es precisamente la noción de procedimiento administrativo de la cual vamos a hablar el día de hoy. Ese conjunto de actos y diligencias que se tramitan ante la administración con la finalidad de conseguir un acto administrativo. Entendido un acto administrativo como aquella declaración de voluntad que surte efectos individuales o individualizables en la esfera jurídica del ciudadano. Entonces, el procedimiento administrativo, como lo entendemos y como lo vamos a analizar el día de hoy, es ese conjunto de actos y diligencias que desembocan en la emisión de un acto administrativo. Hay bastante discusión en la doctrina, bastantes calificaciones sobre cómo se pueden distinguir a los a los procedimientos administrativos, ¿no? Aquellos que crean derechos, aquellos que declaran derechos, o tal vez por quién los inicia, son iniciados de oficio, de parte. La utilidad práctica de las clasificaciones, más allá de lo que diga la doctrina, pasa por, ok, si voy a distinguir, tengo que asignarle reglas jurídicas claras que contribuyan a simplificar o dar claridad al ciudadano sobre las reglas de juego que aplican al procedimiento al cual se está sometiendo. Entonces, en ese sentido, y para más o menos seguir las reglas de juego de lo que dice nuestra ley de procedimiento administrativo general, vemos que los procedimientos administrativos que inician los administrados se clasifican en dos grandes grupos. Aquellos procedimientos administrativos de aprobación automática y aquellos procedimientos de evaluación previa que requieren un análisis previo por parte de la administración y que a su vez pueden ser calificados como procedimientos de evaluación previa con silencio positivo o con silencio negativo. Vamos a ver en detalle en la sesión de hoy esta clasificación, porque es la clasificación que acoge nuestro ordenamiento, nuestra ley principal, la ley de procedimiento administrativo general,
Y vamos a entender además no solamente el análisis de la ley, sino qué razones de políticas públicas hay detrás que nos permiten entender por qué puede resultar positivo tal vez movilizarse hacia un esquema de aprobación automática, qué beneficios tiene eso respecto de la simplificación administrativa y claro, también qué frenos deben tener, ¿no? Porque creo que, no miento si digo que todos queremos una administración eficiente que responde en plazo, de forma clara, precisa, pero también sabemos que hay pedidos de los administrados más complejos que otros. Para muestra algo tan elemental como tal vez una licencia para portar armas de fuego. Creo que coincidimos todos que si bien nos puede gustar la simplificación administrativa y la aprobación automática puede ser bien seductora, es sumamente riesgoso que, por ejemplo, esta clase de procedimientos se someta a aprobación automática, sin verificar tal vez el perfil psicológico que puede tener la persona o que se hagan los exámenes que corresponden, ¿no? Entonces, detrás de toda esta clasificación que me parece práctica para fines didácticos, hay motivaciones de políticas públicas detrás que deben buscar el balance entre la simplificación y la agilidad que debe tener el Estado versus obviamente la tutela del interés público. Ni uno ni lo otro es bueno. Un exceso de simplificación en el sentido de someter absolutamente todo a aprobación automática nos lleva al riesgo de que cosas verdaderamente relevantes o que afectan el interés público se puedan colar por ahí. Por el contrario, cargar todo con la cultura de la negación o del silencio administrativo negativo puede aletargar al Estado, perjudicar al ciudadano y estimular un comportamiento totalmente no deseado, como es simplemente no respondas, porque la falta de respuesta no genera ningún efecto jurídico en el ciudadano y que se espere y que se espere todo el tiempo que tenga que esperar y ya veré yo si le doy la razón en algún punto. Bien, empecemos entonces. Los procedimientos de aprobación automática. En estos procedimientos, como su nombre lo dice, se entiende concedida la pretensión, se entiende obtenido lo que ha solicitado el ciudadano una vez que ha presentado la documentación requerida, ¿no? Es el sello de mesa de partes en el formulario, tal vez, aquello que da la constancia de que has obtenido en inscripción un registro, has obtenido una licencia o un título habilitante. ¿Qué quiere decir esto? Que no se requiere un pronunciamiento o una declaración expresa de las entidades de la administración pública. No se requiere que emita un acto administrativo. Ahora, esto no siempre va a ser así, ¿no? Pongamos el supuesto del pasaporte o una partida de nacimiento, de bautizo, tal vez que yo lo requiero, ¿no? Lo pido, pero claro, entienden aprobada mi petición ahí mismo, pero vamos, yo necesito tener el documento como tal, necesito tener, por ejemplo, el pasaporte para poder viajar tranquilamente al extranjero sin problemas. Entonces, en este escenario en el cual no basta esa aprobación ficta, ¿no? Esa aprobación presunta, sino que se requiere sí o sí la expedición de un documento, la administración tiene el plazo de 5 días hábiles para expedir el documento que me permite hacer efectivo mi derecho. Es más o menos la regla del juego. Ahora, ¿por qué se dice o se busca migrar la mayor cantidad de procedimientos posibles a este esquema? Como ahí pueden ver, ¿no? Como obtención de copias, licencias, autorizaciones y todo eso. Porque es una herramienta que, digamos, permite dotar de agilidad a la administración, permite que
digamos, no tenga que estar el ciudadano pendiente de la respuesta, sino automáticamente entienda, admitido, aceptado su pedido. Es en buena cuenta el ideal de agilidad o de eficiencia en términos de plazos, ¿no? O sea, la administración no resulta un cuello de botella, sino que automáticamente se entiende admitido, aceptado tu pedido. Entonces, que acabe eso genera velocidad y genera hasta una buena percepción por parte de la ciudadanía. Ahora, les mencionaba hace unos minutos que ningún exceso es bueno, y el de la aprobación automática no es una excepción. No podemos pretender que absolutamente todos los procedimientos administrativos estén sujetos a este tipo de régimen. Pero ojo, esto de la aprobación automática no se crea que es una carta blanca para que el ciudadano haga la de Pepe el Vivo o haga lo que le da la gana. Este procedimiento de aprobación automática, los procedimientos de aprobación automática, para que funcionen como herramienta de simplificación administrativa, deben ir de la mano además de procedimientos de fiscalización posterior eficientes. De hecho, la Ley de Procedimiento Administrativo General ya lo establece, este deber de realizar fiscalización posterior de los procedimientos. ¿Y cuál es la función de esto? Desincentivar, ¿no? Desincentivar la presentación de información falsa, de declaraciones falsas. No queremos que se genere una cultura de incumplimiento normativo al amparo de el aprovechamiento indebido de esta figura. Esta figura presupone un obrar de buena fe administrado, un respeto al principio de legalidad, un actuar conforme al ordenamiento normativo. Entonces, para que esto funcione y no haya abusos por parte de los ciudadanos, es necesario que esto vaya de la mano con efectivos procedimientos de fiscalización posterior, que, digamos, se realizan sí sobre una muestra de expedientes, porque no es que con esto que se pida que se fiscalice el 100%, porque otra vez si no volvemos a un esquema de sobrecargar la administración, se fiscaliza una muestra, pero lo eficiente de esa fiscalización es que en la medida que sea representativa, permitirá identificar o determinar si han habido incumplimientos normativos. Si ese era el caso, pues anular las resoluciones concedidas, y de ser el caso además, imponer las multas a los ciudadanos, generando un efecto disuasivo. El efecto de esa muestra, que debe ser representativa, genera un efecto de disuasión respecto de el común de ciudadanos que va a presentar sus documentos para la aprobación automática. ¿Por qué? Porque nadie va a querer exponerse a la imposición de una multa. ¿Por qué? Porque se sabe, además, con este mensaje que la administración está vigilante, que no es pasiva, que va a estar pendiente frente a incumplimientos de presentación de documentación, de información falsa, por ejemplo. Entonces, es muy importante que esto, como herramienta de simplificación, vaya de la mano con procedimientos de fiscalización posterior. Esto aquí. Cristian, sí, lo del silencio lo vamos a ver a continuación. Bien. En las relaciones entre privados, regidas por derecho civil, vemos que el silencio o la ausencia de manifestación de voluntad como tal no constituye una declaración de voluntad. Es la regla general, no hay una, salvo que la norma diga lo contrario, no hay una aceptación ficta o tácita, sino que tiene que ser una declaración expresa de voluntad en un determinado sentido. Por el contrario, en las relaciones entre el ciudadano y la administración pública, el silencio, entendido como el paso del tiempo frente a una petición de, ¿cómo se llama?, del ciudadano, sí se dota de contenido, sí adquiere un contenido.
¿Por qué? Porque no queremos que fruto de la desidia o de la inacción de la administración pública, el ciudadano permanezca en un limbo jurídico. No se quiere que el ciudadano esté en una situación de incertidumbre permanentemente, indefinidamente, dependiendo de la disponibilidad de la administración pública. Entonces, para que ese escenario tome sentido o se resuelva en uno o en otro lado, es que surge la figura del silencio administrativo, entendido como una declaración ficta de voluntad, ¿no? Una declaración presunta en ausencia de la declaración expresa que debería emitir la autoridad. Ojo que todo esto parte del presupuesto que la entidad pública tiene un plazo determinado para emitir una resolución eh, y ha incumplido o no se ha pronunciado frente dentro de ese plazo. Entonces, es en este escenario que esa falta de pronunciamiento en el plazo legal establecido va a tomar un sentido positivo o negativo. En sencillo, positivo en la línea que se admite, se atiende lo solicitado por el ciudadano, se concede lo requerido, y negativo en la línea que se entiende por desestimada su solicitud. Entonces, es el silencio el que va a dar de contenido a esa omisión de la administración. Ahora, su compañero preguntaba, ¿no? ¿Bajo qué reglas se fija el silencio positivo, negativo en uno u otro sentido? Bien, esto ha sido planteado o ha sido resuelto por el procedimiento administrativo general. Y también Indecopi se ha pronunciado sobre el particular. Como primera línea tenemos que si lo que queremos es promover la simplificación administrativa, promover la agilidad y la eficiencia en el pronunciamiento o en la atención de los pedidos de los ciudadanos, pues la figura jurídica que se privilegia es la del silencio administrativo positivo, que lo consigna la entidad en su TUPA, lo declara y bueno, es la regla general en los procedimientos de aprobación previa. El silencio administrativo positivo. La excepción es el silencio administrativo negativo. Y sobre esta figura vamos a volver un poco más adelante, pero es donde ha habido más debate sobre quién lo declara y cómo lo declara. Sobre el silencio administrativo positivo, el tema es muchísimo más claro y plano, en el sentido que es la figura por defecto, la que se desea, que lo establece la propia entidad, si no está en la norma, lo establece la propia entidad en su TUPA y bueno, queda eso así establecido. Pero más bien la figura que ha sido más controvertida, que se le han puesto más candados para su aplicación, es la del silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Porque mientras que el positivo suele ser la regla general, el negativo es la excepción y por eso se ha buscado que sea lo más acotado y limitado su uso. O dicho en contrario, se ha buscado evitar un abuso de la figura del silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Porque nos lleva a ese escenario que queremos evitar. Ese escenario donde la inacción de la administración es premiada con una figura jurídica que preserva el status quo, que entiende como negado fictamente lo pedido por el administrado. Entonces, es el silencio negativo el que ha tenido marchas, idas y vueltas respecto de su aplicación para tratar de acotarlo lo más posible. Como les decía, como regla general, es el silencio administrativo positivo el de la aplicación. Tan es así que la LEPAG te va planteando cuáles son los supuestos en los cuales se aplica, ¿no? Los procedimientos de instancia de parte que expresamente no están sujetos al silencio administrativo negativo y los que están destinados a ocasionar una negativa de solicitud cuando en primera instancia has optado por la aplicación del silencio administrativo negativo.
En cuenta, esta es la regla general para, por ejemplo, títulos habilitantes o autorizaciones que se entiende no contravienen el orden público, ¿no? Es la que aplica por default, por así decirlo. Algunas reglas. La constancia de la aprobación del silencio administrativo positivo es el cargo de recepción del escrito de la solicitud. O si estamos en procedimientos electrónicos, es el correo electrónico de acuse de recibo. Es la PCM, que es la titular de la Secretaría de Gestión Pública, la que está facultada para determinar qué procedimientos pueden sujetarse al silencio administrativo positivo. Esto es importante porque, digamos, esta Secretaría de Gestión Pública de la PCM es la que lidera esta labor de simplificación administrativa, de eliminación de trabas o requisitos innecesarios de manera preventiva. Indecopi lo ve de manera ya reactiva, cuando alguien lo denuncia, pero de manera preventiva, esta secretaría puede, bajo las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ir simplificando bastante las reglas de juego. Entonces es la PCM quien está facultada para determinar los procedimientos sujetos a SAP y, digamos, las entidades públicas están obligadas a respetar esta clasificación, inclusive con independencia de que no lo hayan puesto en su tupa. Basta que la PCM lo declare como tal para que ellas se sujeten y deban respetar este silencio administrativo positivo. Tengo entendido que van a dar más adelante simplificación administrativa y que probablemente tal vez ahí hablen de el sistema de barreras burocráticas. Pero les comento a modo de anécdota que, por ejemplo, una de las barreras burocráticas que más frecuentemente se suelen denunciar ante Indecopi es el desconocimiento del silencio administrativo positivo. Como podemos ver acá, digamos, el silencio administrativo positivo opera una vez que ha transcurrido el plazo que tiene la administración para resolver más notificar y está automáticamente acreditado con la constancia de la presentación de los documentos. Entonces, una vez que eso ha operado, la administración no puede desconocer eso, no puede negarme el ejercicio del derecho que haya obtenido o no puede emitir una resolución negando mi pretensión. No puede realizar ninguna actuación material que desconozca ese silencio administrativo positivo. Si lo hace, estamos frente a una barrera burocrática ilegal, porque ha desconocido ese permiso, esa licencia, esa autorización que ha operado en mi esfera jurídica a través del silencio administrativo positivo. Entonces, con esto se da un poco más de protección al ciudadano que ha obtenido un título habilitante o alguna autorización y que, pese a haber operado esta figura, encuentra una administración recurrente. Ojo que el punto débil que puede tener el silencio administrativo positivo es que, digamos, no hay nada mejor que ingresar a realizar una actividad económica teniendo un título habilitante como tal, una licencia o algo que puedes colgar en tu pared o puedes utilizar para ir a solicitar un préstamo financiero, por ejemplo, a un banco, ¿no? Y tienes algo que genera certeza de que tu documento, de que tu negocio va viento en popa. Por el contrario, el silencio administrativo positivo es una victoria, sí, es una aprobación, sí, pero a través de una aprobación ficta que no está documentada. Entonces, muchas veces algunas administraciones utilizan esa debilidad del hecho de no estar documentado para realizar actuaciones materiales que desconozcan ese silencio que ha operado. Y es en este escenario que Indecopi ha tomado cartas en el asunto y que ha analizado y ha resuelto casos de imposición de barreras burocráticas ilegales que versan sobre el desconocimiento del silencio administrativo positivo que ha operado a favor de un ciudadano. Ahora, la figura del silencio administrativo negativo que les mencionaba probablemente es la que ha tenido más idas y vueltas. Si compartimos esta óptica de simplificar y de ser lo más expeditivo y ágiles posibles, vemos que este silencio de acá
no es un cajón desastre, sino que por el contrario debe estar acotado a supuestos bien delimitados, ¿no? Que contravengan el interés público, que puedan generar serios perjuicios para la colectividad, que puedan implicar afectaciones de recursos naturales o disposición de recursos del Estado. Y bueno, tiene que tener, digamos, una lista un tanto cerrada, determinada de cuándo se puede aplicar. ¿Por qué? Porque no queremos que haya un uso indebido de esto y sea en realidad, camufle en realidad un actuar ineficiente o lento por parte de la administración. Entonces, en un primer momento, con la ley del procedimiento administrativo general y la ley del silencio administrativo negativo, preveían que para aplicar esta figura, eh, las entidades de la administración pública tenían el deber de elaborar un informe explicando para cada procedimiento dentro de qué causal expresa se encontraban para aplicar esta figura. ¿Por qué? Porque antes estaban listados o tasados los supuestos en los cuales aplicaba el SAN, y cada administración tenía el deber de elaborar un informe y decir dentro de qué supuestos estaban, por qué consideraban que estaban en ese supuesto y cuáles consideran que podían ser los efectos negativos para la colectividad si es que no se aplicaba el SAN. Y todo eso tenían que remitirlo a PCM y PCM tenía que decir, ok, sí, está bien, en efecto te aplica el silencio administrativo negativo. Entonces, pasaba eso. Y un fenómeno muy interesante que se observaba durante la vigencia de esa norma es que muchas entidades sometían sus procedimientos al silencio administrativo negativo, pero de manera unilateral. No habían cumplido con enviar ese informe de sustento a la Secretaría de Gestión Pública, a la PCM, ¿no? Para que tome conocimiento. Y esa práctica de someter un régimen o un procedimiento al régimen del SAN sin haber cumplido con la formalidad fue algo que durante varios años fue analizado por Indecopi como una barrera burocrática ilegal. ¿Por qué? Porque estabas calificando como SAN algo que en realidad, al no haber cumplido con la formalidad, calificaba como SAP. Y ya está. Y tenías que, si había transcurrido el plazo del, ¿cómo se llama?, desde que presentó el procedimiento, tenía que entenderse por aprobado fictamente su pretensión. Y salían resoluciones de la Comisión de Eliminación de Barreras o de la Sala de Defensa de la Competencia en ese sentido, ¿no? Diciendo, oye, en este caso se ha calificado indebidamente un procedimiento como SAN, no has cumplido con la formalidad que te establecía la ley del silencio administrativo vigente en esa época, no has sustentado tú la aplicación de ese régimen y por lo tanto es ilegal y por ende este procedimiento se rige por el silencio positivo y si transcurrió el plazo, pues accede a la pretensión del administrado. Luego de eso, ya hemos migrado a un esquema actual donde la aplicación del silencio administrativo negativo tiene que estar contenida en la norma que crea o regula el procedimiento. Y eso es más o menos la figura que hoy maneja la ley del procedimiento administrativo general. Ya no te habla de tener que elaborar un informe y sustentar y todo eso, pero sí igual te pone un candado. Y es que la aplicación del silencio administrativo negativo procede o es viable si y solo si está en la norma de creación del procedimiento. En la ley, en el reglamento, donde venga, pero tiene que estar ahí expreso que lo que aplica es el silencio administrativo negativo. De una u otra manera, se siguen poniendo candados para que no se haga un abuso de esta figura. Y hoy por hoy, el candado que maneja la ley del procedimiento administrativo general es de la exigencia que la aplicación del SAN esté contenida en la norma de creación del procedimiento. Algunos supuestos que refiere la ley del procedimiento administrativo general que facultan o viabilizan la sujeción al SAN de un procedimiento, ¿no? Cuando la pretensión del administrado pueda afectar significativamente el interés público en bienes jurídicos como salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero, mercado de valores,
defensa comercial, defensa nacional o el patrimonio cultural de la nación. Entonces, son estas afectaciones o estos riesgos los que habilitan a que se pueda calificar un procedimiento al silencio administrativo negativo en la norma de creación del procedimiento. Pero otra vez, veamos que ya sea que antes te pedían que mandes un informe o ya sea que ahora te dicen que tiene que estar en la norma, de una u otra manera siempre hay un freno o un candado al uso de esta figura. Es residual. Y con esto me reconduzco a la pregunta de su compañero. Quien declara, por regla general, si es un procedimiento de aprobación previa, silencio administrativo positivo. Si es negativo, quien lo debe declarar es la norma de creación del procedimiento. De manera expresa lo tiene que decir. Y es tal cual lo plantea la ley del procedimiento administrativo general. Algunos ejemplos donde, donde opera esta figura es aquellos que involucran recursos del Estado u obligaciones de dar o hacer, ¿no? Por ejemplo, no puedo, vía silencio administrativo positivo, obtener una asignación de espectro radioeléctrico, que es un recurso esencial para el mercado de telecomunicaciones. El espectro, entendido como esta porción de la atmósfera que permite que las señales viajen de un punto a otro y que permiten que puedan tener telecomunicaciones móviles, es un recurso limitado, ¿no? Y este es un recurso que incide en la competencia entre las empresas operadoras y que por lo tanto se entiende que al ser un recurso del Estado yo no puedo acceder a este por silencio administrativo positivo, ¿no? Se entiende que aplica, por ejemplo, el silencio administrativo negativo. Es la norma o las autoridades de sus reglamentos las que son encargadas para calificar los procedimientos administrativos, salvo, claro, que ellos que, ¿cómo se llama?, involucren sí o sí una afectación al interés público, o que expongan o que impliquen una obligación de dar o hacer por parte del Estado. En caso veremos pues que se entiende que lo que aplica es el silencio administrativo negativo sin mayor limitación. Fuera de eso, reitero, la regla general es el silencio administrativo positivo, la excepción es el negativo. Esa excepción debe estar contenida en la norma y debe versar sobre alguna afectación al interés público por bienes jurídicos como lo que conversamos hace un par de diapositivas, ¿no? Salud, patrimonio cultural de la nación, recursos naturales, por ejemplo. Bien. Hasta aquí la clasificación del procedimiento, digamos, en los términos casi literales que plantea la LEPAJ, ¿no? Aprobación automática, aprobación previa, esta distinción que estriba más que nada en el momento en el que se entiende por aprobado, por aceptado lo solicitado, en uno es inmediatamente, en otro va a requerir un intervalo de tiempo en el cual la administración puede analizar, puede meditar sobre la decisión y finalmente se pronuncia. Y vemos que en este último supuesto, pues igual, si bien se le concede un intervalo de tiempo para que la administración se pronuncie, este intervalo no es ad infinitum, sino que es durante un periodo determinado de tiempo, y es durante este periodo determinado de tiempo que debe pronunciarse. Si no lo hace, hay consecuencias jurídicas para ello. Con lo cual evitamos esta situación de incertidumbre jurídica. Vimos también que desde el punto de vista de barreras burocráticas, como una norma que da garras a lo que estamos hablando ahora, que uno, la administración no puede desconocer o no puede realizar actuaciones materiales que contravengan, desconozcan o vacíen de contenido el silencio administrativo que ha operado a favor del ciudadano,
no puede negarle algo o una utilización que ha operado válidamente por SAP, porque si no estaríamos ante la imposición de una barrera burocrática. Y vemos además que no es que la administración pueda irrestrictamente calificar los procedimientos como sujetos al silencio administrativo negativo, porque esta es la excepción y porque esto además, según manda la ley, tiene que estar contenido en la norma de creación del procedimiento. Dicho esto, vemos hasta aquí que hay algunas garantías para el ciudadano respecto a la duración del procedimiento, ¿no? Garantías que en buena cuenta aseguran que no va a estar en un limbo jurídico eternamente. Y que el transcurso del tiempo permite que dote en un sentido o en otro de contenido su respuesta. Entonces, ok. Con eso lo protegemos del paso del tiempo. No obstante, ahora veamos un poco más sobre las características y las nociones del procedimiento administrativo para ver qué otras garantías se han establecido en la configuración misma del procedimiento a efectos de evitar cargas innecesarias al ciudadano. Bien, los procedimientos administrativos y sus requisitos deben estar contenidos en una norma, ¿no? Es un decreto supremo, una ordenanza, pero deben, digamos, sujetarse al principio de legalidad y estar contenidos en una disposición normativa. Que yo cree procedimientos debajo de la manga de acuerdo a mi regalado gusto y de la forma que quiero, ¿no? Tienen que estar contenidos en una norma. Mayor abundamiento, los reguladores, por ejemplo, también establecen sus propios procedimientos y requisitos. Tienen sus reglas de juego, tienen sus procedimientos, tienen sus exigencias, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera garantía para el ciudadano, ¿no? Los procedimientos tienen que estar contenidos o establecidos cuando menos a través de una disposición normativa. Ahora, para garantizar la claridad, la predictibilidad y el fácil entendimiento por parte de la ciudadanía, es que los procedimientos tienen que estar compendiados y sistematizados en el TUPA administrativo. Ojo, que los TUPA como tal no crean procedimientos ni establecen nuevos requisitos. La función del TUPA es meramente compiladora, sistematizadora. Brinda ese orden necesario luego de tener el conjunto de procedimientos y tal vez sus requisitos y sus reglas de juego en normas sustantivas. Y los estandariza para que veas cuáles son los requisitos, cuáles son las instancias, cuáles son los plazos y cuál es el régimen de silencio administrativo que opera o si es un procedimiento de aprobación automática. Entonces, esa es la finalidad del TUPA. No crea cargas, no crea o no impone requisitos adicionales, no. Sistematiza, da orden. Que es sumamente valioso, que ayuda bastante a la simplificación porque permite encontrar a través de un cuadro, a través de la totalidad de procedimientos que están disponibles en una entidad pública. Pero hasta ahí, no crean procedimientos ni establecen nuevos requisitos. En cuanto a la estructura del procedimiento, se busca que sea lo más ágil posible. Se busca que no se pidan requisitos innecesarios o que se generen trabas innecesarias que camuflen o puedan encubrir un actuar dilatorio por parte de la administración. Otra vez, la palabra clave en esto es agilidad y eficiencia. Entonces, la información que te pueden pedir es solo aquella que la administración se encuentre impedida de requerir o aquella que no tiene. Y evidentemente aquella que está conectada con el objeto del procedimiento. En este punto, me gustaría tener un momento para hablarles de las normas de calidad regulatoria. CR, ¿no? El Estado peruano se sometió hace ya más de un par de años
a un análisis de calidad regulatoria, por ejemplo, por parte de todos sus ministerios, donde pusieron cual rompecabezas todos los procedimientos que tenían a cabo cada uno de los ministerios y analizaron, por ejemplo, uno por uno los requisitos que pedían para ver si, oye, no estoy pidiendo cosas que yo ya tengo, con lo cual le genera una carga innecesaria al ciudadano, o si estoy pidiendo cosas que no tienen nada que ver con el objeto del procedimiento, o si estoy sujetándolo a un silencio que no corresponde, o si estoy planteando un plazo excesivo que tal vez puede ser en menos. Entonces, el Estado peruano está comprometido intensamente con la mejora regulatoria, con la calidad regulatoria, y en ese orden de ideas ha buscado, por ejemplo, eliminar requisitos innecesarios en los procedimientos de los ministerios. De ahí que, en teoría, al día de hoy, los procedimientos que estén en los tupas de los ministerios deben ser aquellos que, número uno, están estrecha e íntimamente conectados con el objeto del procedimiento, y número dos, son aquellos que bajo ninguna forma o circunstancia pueden ser concedidos por la propia entidad y sí o sí requiere que los provea el administrado. Yendo un paso más allá, también se ha fijado cuál es la documentación que expresamente se encuentra prohibida de solicitar la administración a los ciudadanos. Por ejemplo, ¿no? Información clásica, aquella que la propia administración está obligada a contener como ejercicio de sus facultades. Por ejemplo, ¿no? Si estoy cuestionando el registro de marca de otra empresa porque se parece a la mía, mal harían en pedirme que le adjunte Indecopi mi registro de marca porque se presupone que Indecopi ya lo tiene. O sea, ¿para qué me va a pedir algo que ellos mismos tienen? La intención de todo esto es que la administración simplifique la vida del ciudadano y no le pida cosas que ella misma tiene o que le pueda dar flojera buscar por un tema de colaboración entre dependencias y no lo quiere hacer. Entonces, ya esto está establecido a nivel de norma y no me pueden solicitar aquella información que la propia entidad está obligada a poseer en ejercicio de sus funciones. Tampoco, por ejemplo, me pueden pedir más de 2 ejemplares de un mismo documento. Claro, salvo que estemos en procedimientos trilaterales, ¿no? O tal vez donde hay más partes, o estamos denunciando a varias empresas, por ejemplo, tal vez en un caso de competencia desleal o libre competencia o protección al consumidor, ahí sí puede tener sentido, pero fuera de eso, no. Fotografías, salvo que evidentemente mi foto sea relevante para el objeto del procedimiento, ¿no? Tal vez para mi DNI y para mi pasaporte sí, pero por ejemplo, para una licencia de edificación, pues, creo que la foto de la persona natural en modo alguno suma. O por ejemplo, ¿no? Que pidas la constancia de pago ante la propia entidad. No tiene mucho sentido que pidas sacar una fotocopia del comprobante de pago que te dice a ti mismo, entidad. Eso es lo que tú tranquilamente puedes poseer. Igualmente, tampoco me pueden solicitar aquella documentación que ya utilicé o que obra en un procedimiento anterior. Por ejemplo, ¿no? En un caso de protección al consumidor, si como proveedor soy denunciado y ya presenté mis poderes en un caso previo, hace 3 o 4 meses, puedo tranquilamente remitirme si no me deberían pedir que vuelva a poder mi acreditación de poderes y vuelva a tramitar una nueva porque ya está, porque ya lo tiene esa administración como consecuencia de un procedimiento previo. Entonces, no me compliques más la vida, por el contrario, simplifícamela y utiliza el poder al cual me refiero en un expediente previo que está en tus oficinas. Y en general, ¿no? Se encuentran prohibidas solicitar toda aquella documentación que las mismas entidades administran o recaen respecto de los usuarios. Si ya tú las has procesado, las has analizado, mal harías en pedirme a mí que te mande información sobre lo mismo si tú ya lo tienes. En esta onda o en este espíritu, además de simplificación administrativa, una modificación interesante que ha hecho la Ley del Procedimiento Administrativo General es que
los títulos habitantes que se obtengan como consecuencia de estos procedimientos administrativos tengan vigencia indeterminada. Y aquí me detengo un momento, ¿no? Según la LEPAG, los actos administrativos pueden estar sujetos a condición término modo si es que una ley como tal así lo habilita. Por ejemplo, no pasaba hace 5 o 6 años que las inspecciones de seguridad en defensa civil tenían una vigencia de 1 año o 2 años en determinados supuestos, ¿no? Que es que eran, por ejemplo, una revisión ex ante en lugares de peligro, tal vez, tenían una vigencia determinada. ¿Y qué pasaba? Que esto está establecido en el Reglamento de Inspecciones de Seguridad Técnica de Defensa Civil. Y esto fue declarado barrera burocrática por Indecopi, porque dijo, según la ley del procedimiento administrativo general, como regla general, todos los actos administrativos tienen vigencia plena. La única forma en la que tú le puedes someter a un término, condición, plazo, modo, es si es que una ley, mismo rango que la LEPAG, le pone una vigencia determinada. Si no, no puede, tiene que ser una vigencia determinada. Y lo que pasaba en este caso era que la norma que imponía la vigencia determinada era una norma reglamentaria y por lo tanto contravenía las reglas de juego de la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, en esa línea, la LEPAG ha avanzado un poco más y ha dicho, ¿no? Los títulos habilitantes tienen una vigencia determinada. La ley marco de licencia de funcionamiento ya lo había, o así, por ejemplo, ya tenía esa regla de juego, salvo que una ley, mismo rango, te diga no, esto tiene que ser revisado periódicamente. Esto sin perjuicio del procedimiento de revocación que tiene la autoridad para cuando revisa que hay cambio de condiciones respecto de los presupuestos que en su momento habilitaron para que te dé un título habilitante o una autorización, yo pueda dejarlo sin efecto, ¿no? Por ejemplo, tal vez si en un momento te otorgó una licencia, pero después cambió la zonificación, bueno, ha cambiado, ¿no? Un presupuesto esencial para que tengas esa licencia, te la puedo revocar, la puedo dejar sin efecto. Eso sí, deberá haber pues también una contraprestación por haberte revocado el título habilitante, por ejemplo, ¿no? Si es que lo hago de la noche a la mañana. Adicionalmente, y otra vez pensando en esta lógica pro ciudadano, hay una presunción de veracidad respecto de los documentos que presenta el ciudadano. Por esto es que se propone, se impulsa tanto este procedimiento de fiscalización, de aprobación automática con fiscalización posterior, ¿no? La aprobación automática presupone un actuar de buena fe y presupone del lado de la administración la veracidad de lo que le está dando el ciudadano, ¿no? Entonces, parte de la buena fe y ¿cómo se llama? Se presupone eso y por lo tanto es que en ese entendido se propone estimular que la mayor cantidad de procedimientos se sujete a estas reglas de juego. En similar sentido, digamos, la LEPAG busca o sigue simplificando la actuación o el comportamiento del ciudadano y, por ejemplo, te establece que la copia de los documentos públicos, copia de unas instituciones de poderes, por ejemplo, goza de validez y eficacia de los originales, la misma eficacia que los originales, siempre que exista constancia de su autenticidad, ¿no? O sea, puede llevarle el original y la copia simple para que lo vea la autoridad y puede quedarse con ellos y no requerirme una constancia notarial, por ejemplo, ¿no? Otra vez, lo que se busca es simplificarle la vida al ciudadano. Y adicionalmente también se plantea que los documentos privados fedateados tienen validez para la entidad que los fedateó. Entonces, con todo eso lo que se busca es evitar formalidades innecesarias cuando, número uno, yo puedo partir de la presunción de veracidad y número dos, existen formas menos gravosas de
acreditar la autenticidad y originalidad de los documentos que me está presentando el ciudadano en el marco de este procedimiento administrativo. Bien, ya para ir un poco concluyendo esta presentación del día de hoy, tenemos finalmente el procedimiento administrativo electrónico, al que creo que nos hemos movido bastante a partir de este escenario, pues, de pandemia, en el que hemos estado bastante tiempo dentro de casa, en el que durante buen tiempo las entidades de administración pública estuvieron con sus mesas de partes cerradas, hubo suspensión de actividades, suspensión del conteo de plazos, y después se ha reiniciado todo, y pues ahora lo que se está impulsando y utilizando bastante es el uso de mesas de partes electrónicas, la digitalización de expedientes y en general lo que se conoce como un gobierno electrónico. Un gobierno electrónico al que probablemente no nos habríamos acercado tanto, o al menos con tanta velocidad, si es que no hubiéramos tenido este contexto tan complicado que nos ha tocado vivir. Pero esas son las reglas de juego en las que estamos hoy. Y pues las entidades de administración pública han buscado ajustar su actuación a este nuevo escenario, plantear o promover el uso de expedientes virtuales y facilitar y agilizar sus mesas de partes electrónicas para la presentación de documentos. Quedará la duda si tal vez en algún punto volveremos al escenario previo en el que pues sí se iba a presentar físicamente íntegros los documentos, o si vamos a seguir tal vez más adelante una convivencia en la que el procedimiento electrónico, el procedimiento físico vayan mitad y mitad, o tal vez predomine uno o el otro. El tiempo nos lo aclarará. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pues, ayudan, que duda cabe, para la tramitación de procedimientos administrativos. Ahora, cierto es también que estamos en una realidad en la cual el grado de penetración de Internet no es todavía de los más altos, y pues no es uniforme o estándar en todas las ciudades del Perú. Entonces, sí, las tecnologías de la información son una gran herramienta, ayudan bastante a que continúe la productividad de la administración y de los administrados, pero como herramienta pública deben ir a la mano de inversión en cerrar la brecha de infraestructura y lograr pues que haya un mayor y mejor acceso al servicio de Internet para que los ciudadanos puedan efectivamente utilizar todos los beneficios derivados del gobierno electrónico. Adicionalmente a eso, adicionalmente el tema de infraestructura, también toca trabajar y capacitar a la ciudadanía, generar confianza en el uso de este tipo de plataformas, generar certeza. Piensen ustedes que estamos pasando de un escenario en el cual tenías tu documento firmado y te generaba toda la convicción del mundo tener el sello de mesa de partes, a que vas a introducir algo por una página web y tal vez no te llega a cargo, o tal vez no te sientes seguro, tal vez lo presentas, recibes un número y después nadie te sabe dar cuenta de ese número. Entonces, toca trabajar bastante en generar confianza de la ciudadanía en estas plataformas electrónicas, y a la vez en estas plataformas electrónicas provistas por el Estado, estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía y brindar un servicio de calidad. Esto además para garantizar pues los principios referidos al debido procedimiento administrativo. Al final, todo esto debe llevar a que los actos administrativos generados a través de procedimientos electrónicos tengan la misma validez que los físicos, y que esto no sea solamente una declaración, sino que en efecto generen ese grado de certeza y confiabilidad por parte de los administrados. Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Creo que por aquí vi una pregunta. Los procedimientos iniciados de oficio se encuentran sometidos por el silencio administrativo. Es el proceso de cumplimiento, el proceso de contencioso administrativo que se inicia ante una actividad formal de la administración pública. Bien, acá hay dos preguntas. ¿Los procedimientos iniciados de oficio se encuentran sometidos por el silencio administrativo positivo?
todo caso sí, y por el, digamos, por el negativo, no es que puedas entender como concedido ¿cómo se llama?, tu pretensión, sino que se encuentran sujetos al silencio administrativo negativo. Ahora, ¿qué se debe hacer entender en la actividad formal de la administración pública? A ver, mira, esa inactividad puede tomar diversas formas. Si esa inactividad se da en el contexto en el cual tú tienes un derecho que va a operar en virtud del silencio administrativo positivo y, por ejemplo, se niegan a reconocerte tu licencia o algo, eso tranquilamente califica como una barrera burocrática ilegal. Esa falta de reconocimiento o ese actor obstruccionista califica como una barrera burocrática que tranquilamente puede ser vista por Indecopi, y más aún, dentro del régimen de barreras burocráticas hay cierto tipo de conductas que inclusive dan lugar a multa a la entidad y al funcionario, porque se entiende que son, digamos, como que conductas un poco más graves respecto a reglas de juego que son bastante claras. Y el desconocimiento del silencio administrativo positivo es una de ellas. Entonces, si esa inacción implica desconocer o afectar ¿cómo se llama? Una actuación obtenida o un pronunciamiento ficto obtenido a través del SAP, tienes en el procedimiento de barreras una herramienta. Bien, María José, ¿conoce alguna regulación específica respecto a lo que las entidades públicas reconocen como nueva prueba en los procedimientos de reconsideración? Mira, te soy totalmente honesto, en los procedimientos que tengo o con los que más interactúo en el día a día en Indecopi, la figura de la reconsideración no es muy utilizada. Creo que está en propiedad intelectual, pero en competencia no es del todo utilizada. Así que sí, no sabré decirte sobre los requisitos de la nueva prueba en recursos de reconsideración. Almendra, en el caso de registros públicos, cuando la subsanación te piden el formulario de inscripción que ellos ya tienen, ¿sería una barrera burocrática que se declara? En efecto, por ejemplo, esto engarza de lleno en lo que estábamos conversando. Estas normas de simplificación administrativa lo que buscan es que eviten pedirte cosas que tú como administración ya tienes y que tal vez te da flojera buscar o flojera conversar entre dependencias al interior. Entonces, claro, si ellos tienen esa información en su poder, tranquilamente estás frente a una barrera burocrática ilegal, que sí, que debería ser eliminada. Califica de lleno, es un supuesto muy bueno el que planteas. A Fernanda, pro administrado o pro administración. Mira, por su reglamentación o por las reglas de juego que establece la ley, creo que es bastante pro administrado. Busca fijar, número uno, ha buscado evitar que el ciudadano esté en este limbo jurídico frente a la inacción de la actividad de la administración pública. Y ha dicho, el paso del tiempo va a tener un sentido, positivo o negativo, pero va a tener un sentido. Entonces, de ahí nomás, ya busca salvar o proteger al ciudadano de esa inactividad. Segundo, al también querer promover el uso de procedimientos de simplificación administrativa, apostando por la presunción de veracidad, está apostando de creer de buena fe en el ciudadano y que el ciudadano presente información fidedigna. Entonces, cambia el paradigma de la desconfianza ante el ciudadano y dice, voy a optar por confiar en ti y voy a presumir la veracidad de todo lo que me des. Y en ese orden de ideas también es otra garantía pro administrado. Y adicionalmente a todo esto, hemos visto pues que en los procedimientos sujetos a aprobación previa, se ha buscado fijar reglas de juego para depurar o eliminar todos aquellos requerimientos innecesarios. Número uno, porque la administración pública ya tiene sus papeles, o número dos, porque no tienen conexión alguna con el objeto del procedimiento del cual se es parte. Y finalmente, algo que me permite ya, más allá de lo que diga la norma, sino tal vez entender que como política de Estado se está buscando ser proadministrado, es este análisis de calidad regulatoria que hicieron hace 2 años los ministerios para de manera transversal sentarse, ver todos los procedimientos que tenían a su cargo y, por ejemplo, ir eliminando aquellos que en realidad eran ilegales o que no tenían competencia para esos procedimientos
o ir depurando requisitos de los procedimientos, o ir ellos mismos acortando sus plazos, o ir ellos mismos migrando sus reglas de, por ejemplo, aprobación previa, aprobación automática. Entonces, sí se nota un interés o un compromiso de tratar de ser lo más ágil o expeditivo posible. Ahora, claro está que igual esto, pues no es que sea un cuento de hadas, y sí se verifica que igual sigue habiendo tal vez muchas veces demora o insatisfacción de la ciudadanía, pero yo creo que eso ya pasa más muchas veces por aplicaciones puntuales de la norma que por la norma en sí, la cual, repito, veo que me da a entender que busca generar garantías del ciudadano y protección frente al actuar de la administración. Cristian, la impugnación del silencio administrativo ante el contencioso, ¿podría por favor darnos ejemplos en qué caso se realizaría? Claro, ¿no? Si por ejemplo ha operado el silencio administrativo negativo en un determinado supuesto porque estoy en una afectación a una, ¿cómo se llama? Un bien jurídico como salud, recursos naturales, patrimonio cultural de la nación. Ok, tengo ahí esa declaratoria ficta. Va a ser un tanto peculiar porque cuando presente la demanda no voy a tener la resolución que adjuntar, sino voy a decir, ok, aquí está el cargo del procedimiento, venció el plazo, no he obtenido respuesta. Y contra eso estoy yendo, por ejemplo, ¿no? Ese es del lado del ciudadano que considera que no engarza en una causal del silencio administrativo negativo y que por lo tanto va a cuestionar eso. Y evidentemente ahí la administración pues no va a negar que no ha respondido, que no se ha pronunciado, porque creo que eso es más o menos claro, pero sí va a sustentar por qué considera que la pretensión del procedimiento en particular está dentro de una causal de silencio administrativo negativo. Ese sería, por ejemplo, un supuesto. Rafael, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento de aprobación automática y una devaluación previa con silencio administrativo positivo? Ok, en el de aprobación automática presento mis papeles y en el acto se entiende que he obtenido mi pedido, mi pretensión. Por ejemplo, la inscripción en un registro, el registro de proveedores, por ejemplo, ¿no? Que te dan ahí mismo tu número. Es en el acto, ¿no? Digamos, no hay margen de evaluación, sino que presento la documentación, está el sello y listo. Ya tengo el derecho o ya está el derecho en mis espaldas. Lo que pasamos después es un escenario de fiscalización posterior. Por otro lado, el de evaluación previa con SAP sí deja un margen, 15, 20, 30, 60 días, en el cual, ¿cómo se llama? En el cual, vamos, ya tengo una declaración ficta después de que he obtenido mi derecho. Efectos similares al aceptar. Lo que pasa es que no son efectos similares porque en el de aprobación automática, la aprobación, y así lo establece la ley, es el cargo mismo de presentación del documento y además tengo el derecho a que en 5 días, si es necesario que me den un documento, lo hagan. Y les ponía, por ejemplo, el caso del pasaporte, ¿no? En cambio, el silencio administrativo positivo, sí creo que con todo lo bacán que puede sonar en la norma, está en un escenario un poco más precario, ¿no? Porque tienes la solicitud de presentación y después vas a tener que ir a explicarle a todo el mundo que, oye, ya transcurrió el plazo, por si acaso, ya me corresponde. Y, por ejemplo, en la práctica, esto es complicado tal vez por si quieres ir a acceder a financiamiento, por ejemplo, ¿no? Porque quieres iniciar un negocio. Una cosa es que le digas, oye, aquí está mi registro por aprobación automática y que el ministerio y que el banco va a decir, sí, en efecto, no, ya está, lo cumplió. Y otra cosa es que te sientes a explicarlo del silencio administrativo positivo, que tiene que ver si computó el plazo, preguntarle a la entidad si todavía tiene tiempo para notificar y qué sé yo. Entonces, sí, de una u otra manera, ambos te llevan a que se acepte lo del administrado, solo que en un caso, en la evaluación previa, haya transcurso de un tiempo y además, ya en el punto de vista práctico, al margen de todo lo bacán que puede sonar el silencio administrativo positivo, digamos, hay bastante
desconfianza o reticencia para ejercer este derecho, o para que terceros respeten este derecho. ¿Conoce algún pronunciamiento de alguna entidad pública que recomiende leer para conocer mejor la aplicación de los procedimientos del derecho administrativo? Por ejemplo, el MinJus. Mira, sí, Fernanda, las del MinJus son muy buenos documentos. De hecho, yo, por ejemplo, por temas de trabajo, utilizo bastante a la guía del procedimiento administrativo sancionador. Pero te recomiendo revisar la web de la Secretaría de Gestión Pública, de la PCM. Ellos tienen bastante documentación sobre esto que les mencionaba de calidad regulatoria, en el cual analizan las actuaciones de las entidades, en el sentido de decirle, oye, no crees procedimientos por crear, te recomiendo seguir esa regla de juego, te aconsejo que para estructurar tu procedimiento sigas este orden, y, digamos, ellos, bastante inspirados en la OSD, este organismo internacional que también propugna bastante esto de calidad regulatoria, lo que tratan es de buscar eficiencia en la actuación de la administración, reducción de tiempos, respuestas de calidad. Entonces, si te gusta lo del MinJus, te aconsejo que te des una vuelta por la web de la Secretaría de Gestión Pública de PCM y revises sus instructivos de calidad regulatoria. Son muy, muy buenos y muy actualizados. Una última pregunta. ¿Cuándo existiría el principio de lesividad de la administración pública y qué se puede hacer en esta situación? Bueno, podríamos tener un supuesto en el cual la administración tal vez ha sido sorprendida por el ciudadano, por ejemplo, y ha presentado documentación que no corresponde, pero frente a eso también ya la propia LEPAG ha establecido una solución o un remedio como tal que prevé incluso la posibilidad de imposición de multas a quien, aprovechando de los principios de los procedimientos de aprobación automática, presenta declaración o documentación falsa. Bien, nada, espero que les haya parecido interesante. Les agradezco bastante por las preguntas, han estado sumamente pertinentes, acuciosas y entretenidas. Y nada, les agradezco mucho a los chicos de BeLawyer por la invitación, y espero podamos conversar en otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor José Carlos. Le damos las gracias de parte de BeLawyer. Con esto estamos culminando la sesión que se acaba de realizar, y también informamos a los presentes que se ha reprogramado la sesión número 2, que estaba a cargo del doctor César Guzmán Halberstadt, para el día 10 de febrero, así que esa clase no se va a perder, se va a recuperar el 10 de febrero, y con esto culminamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor José Carlos. Esperamos que podamos contar con usted en unas próximas oportunidades.